de 100.000 personas este fin de semana renovaron en su militancia. Pidió primero justicia a sus autoridades en 24 entidades federales del país. Más de 15.000 cargos fueron renovados en esta organización, una participación que los primeros números que la estructura central internas hablan de un 30%, 129. Un piquito allí para llegar casi al 30%, satisfactorios y, como mencionábamos, un contexto donde precisamente lo que estamos viendo en las encuestas es que el ciudadano hoy no tiene afinidad con los partidos políticos, no tiene afinidad con algunos liderazgos políticos, y comenzamos precisamente con este tema, la importancia de ir dando renovación a estas estructuras en ese contexto. Lo conversamos con Edinson Ferrer, secretario de Organización Nacional de Primera Justicia. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros esta tarde en Contexto. ¿Cómo lo evalúan? Precisamente entendiendo lo que está ocurriendo. Un ciudadano que no lo decimos nosotros acá desde el punto de vista periodístico, lo decimos desde el punto de vista de los politólogos que nos han acompañado, que hablan de un ciudadano que hoy está desconectado de estos temas tan importantes, además para decidirle el rumbo del país. Sí, no, totalmente. Haciendo honor al nombre del programa, en ese contexto es que nosotros nos sentimos profundamente orgullosos y muy contentos con lo ocurrido este sábado, 9 de julio, porque claramente hay como una apatía a la política partidista, ¿no? Hay una decepción hacia los partidos políticos, y hoy hacer política es de héroes, porque algún familiar o algún amigo te va a preguntar, pero tú debes estar loco. Y que hayan 103.200. Este sábado lo que está ratificando esa persona, ir a votar, está diciendo, mira, yo ratifico las estructuras de este partido. Entonces, ¿qué ha ocurrido en este contexto? Donde además los venezolanos estamos sobreviviendo, porque salimos cada día a sobrevivir. O sea, aquí no hay una vida tranquila, digamos, espiritual y mentalmente. Estamos todos los días viendo cómo si llega el agua o no llega el agua, si hay gas o no hay gas. Son los temas que le preocupan al ciudadano. Por supuesto, en el caso de mi familia, que es en Maracaibo, ¿a qué hora se va la luz? ¿A qué hora no? ¿A qué hora tengo que desconectar la nevera porque se me puede dañar? O sea, todo el mundo está sobreviviendo. Y estas 103.211 personas también estamos sobreviviendo, porque yo también voté. ¿Por qué? Porque también tenemos los mismos problemas. Somos venezolanos todos. Un dirigente político no es distinto a otra persona. Somos todos iguales, todos padecemos que no nos alcanza, que no sabemos si hay agua, si no hay agua, si hay luz, si no hay luz, si hay inseguridad o no hay inseguridad. Es decir, y en medio de todo eso, de esa oscuridad interna que cada uno de los que nos está hoy escuchando saben que nos despertamos todos los días pensando cómo resolvemos nuestros problemas familiares, que haya más de 100.000 personas que se hayan puesto a la orden de esas parroquias, de esos municipios, de esos estados, para decir, yo quiero seguir trabajando por el bien común, yo me pongo a la orden de la vocación de servicio y yo me pongo a la orden para la humanización de la política y de la sociedad y rescatar la democracia, no puede más que darnos un orgullo increíble y esperanzas a todos los venezolanos. Es un porcentaje de participación cercano al 30%. Este número, dicen, por supuesto, en este contexto es alentador, pero ¿qué pasa con ese otro 70%? Y también, si se dio la oportunidad de crecer en la militancia, es decir, hubo un proceso abierto para que quienes quisieran formar parte del partido o se pudiera auditar la militancia del partido, ¿se dio? Bueno, sí, fíjate, ese es un registro, muy buena tu pregunta y muchas gracias, porque ese es un registro que viene, su naturaleza es la legitimación del 2017, ¿te acuerdas que los partidos se legitimaron? Y allí hay un primer número. Y luego hay una página web que es abierta, o sea, en la página web del partido, si quieres inscribirte puedes hacerlo en la página web del partido, y allí digamos que las personas que quieren ser militantes se van inscribiendo. Ahora, en ese registro, que es parte de los porcentajes, recordemos que ese registro también tiene desde el 2017 todo lo que ha sido la diáspora, es decir, así como al país, o sea, todo lo que nos están escuchando, todo el que nos está escuchando tiene algún familiar, o directo, hijo, padre, o indirecto, primo, sobrino, que está fuera del país. 5 o 6 millones que... Por eso, entonces, imagínate si todas las familias tienen a alguien fuera del país, la familia de Primera Justicia tiene mucha gente fuera del país. Entonces, ahí es donde está también ese porcentaje. Pero cuando vas al número absoluto, ¿quién se podría imaginar que 103.211 personas iban el sábado a decir, mira, yo quiero seguir militando en este partido, yo quiero ratificar, renovar y legitimar las estructuras de este partido, yo quiero seguir llevando mis principios centrohumanistas a mi sector, nos ponemos a la orden de Venezuela? Ya eso es gigantesco, porque esas personas, Carlos, sufren, nosotros somos dirigentes y sufrimos las mismas cosas. Antes de entrar acá, mi mamá preguntándome cuándo podíamos pagar unas deudas. O sea, todo el mundo está sobreviviendo. Y que en medio de esa sobrevivencia hayan más de 100.000 personas que digan, mira, yo estoy sobreviviendo, pero quiero ponerme a la orden de mis vecinos para ver cómo reconstruimos esto.
es algo que nos tiene que llenar de muchas esperanzas, de mucho orgullo, de verdad. El primer paso es precisamente poder conectar a lo interno de las organizaciones para luego salir a conectar con el ciudadano. Ese mismo que también está sobreviviendo, pero que no tiene militancia partidista. ¿Cómo hacerlo en este mismo contexto? Bueno, pero precisamente en este momento de esta renovación y legitimación que estamos haciendo desde Primero Justicia, queremos también reconectarnos con nuestros orígenes. Primero Justicia no nació para simplemente, con una simple vocación de poder para llegar a un proceso electoral, no. Primero Justicia nace para humanizar a la sociedad venezolana y por eso que nosotros trabajamos tanto en la formación centrohumanista de nuestra dirigencia, porque nuestro objetivo es humanizar la política, que no sean simplemente personas con discursos políticos y ya. No, que seamos de verdad dirigentes políticos con vocación de servicio, dedicados al bien común donde vivamos. Si estamos en una calle, en una vereda, en una escalera, bueno, que la gente sepa, allí vive alguien de Primero Justicia y puede colaborar con nosotros. Es decir, nacimos para servir y por supuesto en esa vocación de servicio se le une la vocación de poder, pero es para que desde el poder podamos servir más y mejor a los venezolanos. Entonces esa es la reconexión que estamos haciendo nosotros con nosotros mismos, pero también diciéndole a los venezolanos que nos acompañen desde los partidos políticos. Si hay cosas que no gustan, si hay cosas que se pudiesen mejorar, si hay cosas que se pueden hacer mejor, acompáñennos a mejorarlas, solo no vamos a poder. Les pedimos que nos acompañen en cada municipio, en cada estado, estos nuevos presidentes que se están eligiendo. Por ejemplo, en área metropolitana, todo se renueva. En área metropolitana está Diego Padrón, que es un joven que hay algunos ratificados también. No llega a 30 años. También hay algunos estados donde hay ratificados. Por ejemplo, en el caso del estado Miranda y Libertador, todo es nuevo. Queda como presidente del estado Miranda Andrés Choleter, queda como presidente en el Libertador el profesor José Guerra. En los municipios está Gabo Santana en Chacao como presidente, está Diego Padrón, que es un joven que no debe llegar a 30 años como presidente en Baruta, Daniela Costa, que también es una joven que debe estar alrededor de los 30 años, es presidenta en El Hatillo, el municipio Sucre está presidiendo Pedro Méndez, que también es un joven que ha venido trabajando mucho en Petare en todos los temas sociales, es decir, se abre todo un mar de nuevas ideas que nos permitan reconectar con nuestro origen y de esa manera conectar también con la ciudadanía. ¿Qué pasa con la estructura central? Porque hay un reclamo no de Primero Justicia, de todos los partidos políticos, de que se pueda dar estas renovaciones, tanto de las estructuras intermedias como de las cabezas, de las cúpulas. ¿Viene ese proceso también? ¿Se van a renovar las autoridades de la dirigencia nacional? Mira, la renovación en Primero Justicia está en todas las fases, en todos los elementos. En primer lugar, la estructura que teníamos era una estructura que había coordinadores, secretarios generales, es decir, una estructura muy puntual, muy rígida. Y esa es la primera renovación que hizo el partido. A principios de año el Comité Político Nacional reorganiza esa estructura y se convierte ahora en una estructura donde hay presidencias, donde hay vicepresidencias por áreas, como organización, como formación, y donde hay secretarios por sectores. Está el responsable de asuntos gremiales, un jefe de asuntos familiares. Es decir, se convierte en una estructura mucho más flexible. Pues es una estructura que venía del año 2000. O sea, la renovamos para que sea una estructura acorde al año 2022. Ese fue el primer cambio claro y radical de renovación y reestructuración del partido. Y por supuesto, luego viene todo el tema de las políticas del partido. También hubo una profunda reflexión en el Comité Político Nacional que definió también una ruta política dedicada con mucho más ahínco a lo social, a ser útiles a los venezolanos, que es para lo que nació Primero Justicia. Y luego, por supuesto, también dentro de lo que es la Dirección Nacional, viene un proceso. Ahorita elegimos el 9 de julio lo que son los delegados al Comité Político Nacional. El Comité Político Nacional se va a conformar por los presidentes y vicepresidentes electos el 9 de julio, unos delegados que fueron electos el 9 de julio, y en ese contexto, esos delegados al Comité Político Nacional son los que eligen a la nueva Junta de Dirección Nacional. Es decir, una vez instalado el Comité Político, que tiene que instalarse dentro de los 30 días después del 9 de julio, el Comité Electoral Nacional debe convocarnos a ese Comité Político. Y allí, bueno, se presentarán las planchas para la elección de la nueva Junta de Dirección Nacional. Nos toca hacer una pausa. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo llegamos al punto en el que el ciudadano hoy no tiene tal vez una afinidad con las organizaciones políticas, líderes políticos con un nivel de rechazo que es considerable? Estamos hablando de liderazgos políticos entre el 75 y el 80% de rechazo, igual a quienes están en el partido de gobierno según estas cifras. ¿Cómo llegamos a este punto? No hay nada que reconocer, más allá de la renovación, no hay nada que reconocer de errores en el camino. Y me voy con una cita de Enrique Capriles en este contexto. Si estás en el discurso del interinato y esas cosas, usted se quedó en el pasado.
Estamos hablando de, se está quedando atrás todo ese camino que se venía recorriendo con este proceso. Hay un cambio también respecto a esto y un reconocimiento de lo que pasó en el pasado. Lo conversamos luego de la pausa con Edinson Ferrer, secretario de Organización de Primera Justicia.